A continuación, se dirigirá a ustedes el presidente del Tribunal Constitucional, ministro señor Iván Aróstica Maldonado. Bien, muy buenos días a todos nuestros invitados. Están acá por algunas razones bien específicas, representan las autoridades convocadas y que reitero mis agradecimientos por su concurrencia, sin perjuicio de las excusas que ha dado su excelencia el presidente de la República. Pero hemos querido tener la presencia especialmente del mundo académico y del mundo del Foro de los Abogados. Entendemos que el Tribunal Constitucional se debe especialmente a ese sector de la ciudadanía nacional. Nuestras sentencias, que es nuestro único y principal producto, están dirigidos principalmente, esencialmente, sin perjuicio de repercutir en los organismos del Estado, esencialmente dirigidos a la crítica o al abono que puede hacer desde los más altos niveles que ustedes representan a las sentencias, a los fallos del Tribunal Constitucional. Las sentencias están dirigidas a resolver un conflicto jurídico de índole institucional, constitucional, por lo tanto quedan siempre a disposición de la crítica o, como digo, del abono de la doctrina que ustedes, a través de los señores decanos que nos acompañan, están llamados a liderar en el país para la mejor marcha de las instituciones, así como el Colegio de Abogados, que también nos acompaña con varios representantes. Reitero mis saludos también, no son parte de ajena al Tribunal Constitucional, de nuestros expresidentes, siguen siéndolo, ese título no se pierde en nuestro concepto, ni de los exministros que aquí nos acompañan, que siguen poseyendo para los efectos protocolares también esa misma condición. Para ellos, antes de empezar propiamente la cuenta, para todos ustedes, les invito a ver un corto video donde queremos mostrar, más que la cuenta pública del año 2017, lo que es el día a día de nuestro funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa dentro de la institución mientras ustedes realizan su labor como órganos del Estado, ministros, decanos, abogados? El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional y autónomo del Estado encargado de velar por el principio de supremacía de la Constitución. Sus atribuciones están contenidas en el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Chile. Fue creado mediante la Ley número 17.284 de fecha 23 de enero de 1970, que modificaba la Constitución de 1925. Se constituyó formalmente el 10 de septiembre de 1971. En su primer período, comprendido entre 1971 y 1973, tras constituirse por primera vez en la oficina del presidente de la Corte Suprema, funcionó en el edificio de la Caja Autónoma de Amortización en calle Bandera. Originalmente estaba integrado por 5 miembros, entre ellos por don Enrique Silva Sima, quien fuera su primer presidente. El constituyente de 1980 estimó necesario reinstaurar el Tribunal Constitucional en el entendido que este órgano constituía un soporte esencial de la integridad del ordenamiento jurídico fundamental. En ese contexto, el capítulo 7º de la Constitución creó un Tribunal Constitucional integrado por 7 miembros y que funcionó entre los años 1980 y 2005. Ocupaba una sala del tercer piso del Congreso Nacional. En 1989 se muda a Morandé 322. En el 2000 se traslada al edificio histórico Casa de Velasco en calle Santo Domingo, manteniendo sus instalaciones anteriores.
En el 2005 se reforma la Constitución de 1980 y se introducen diversas modificaciones a la Carta Fundamental. Se unifica en una sola jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional, el control preventivo y posterior de la constitucionalidad de la ley. El conocimiento y fallo de los recursos de inaplicabilidad pasa desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Se amplían su número de integrantes a 10 ministros. En julio de 2012, la magistratura se traslada a Apoquindo 4700 Las Condes. Por primera vez logra reunir en un solo lugar a todos sus funcionarios. Pero esta etapa siempre fue considerada como transitoria. El ideal era volver al barrio cívico. Finalmente, el anhelo se materializa en septiembre de 2016, cuando se instala en Huérfanos 1234 Santiago. Su sede definitiva está constituida por 2 edificios. El primero corresponde al inmueble de conservación histórica construido por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo para la Caja de Crédito Hipotecario en 1916. En su diseño se destacan la simetría de su fachada y el hall principal con 4 columnas coronado por una cúpula de 8 vitrales franceses. Las pinturas que engalanan los muros y dinteles son obra del reconocido pintor chileno Pedro Subercaseaux. En él se ubica la sala de plenos y las 2 salas donde los ministros realizan su actividad jurisdiccional. También se ubica aquí la secretaría, la oficina de partes y la dirección de informática. El segundo es una torre más moderna de 9 pisos donde se encuentra la sala de audiencias, lugar donde se realizan las vistas de causas y las audiencias públicas. En los pisos superiores se ubican las oficinas de los ministros, abogados asistentes, una moderna biblioteca, la dirección de estudios y los relatores del tribunal. La máxima autoridad del Tribunal Constitucional es su presidente, que es elegido por sus miembros por mayoría simple de votos. Dura 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido para el período siguiente. Su actual presidente es el ministro señor Iván Aróstica Maldonado. El tribunal funciona en pleno para ejercer la mayoría de sus facultades o dividido en 2 salas. El quórum de sesiones del pleno es de 8 miembros, en tanto que el de las salas es de 4. Los acuerdos se adoptan por simple mayoría por regla general y los fallos deben ser pronunciados con arreglo a derecho. Las salas se pronuncian, entre otras cosas, sobre la admisibilidad de los requerimientos de inaplicabilidad y respecto de las solicitudes de suspensión del procedimiento presentadas en el marco de estos y contiendas de competencia. El tribunal tiene un secretario abogado, quien actúa como ministro de Fe Pública. Actualmente el tribunal cuenta con 77 funcionarios, 26 mujeres y 51 hombres. Cada uno de ellos da todos los días lo mejor de sí para hacer realidad un tribunal que vela por la supremacía de la Constitución en Chile. Visto lo anterior, me complace someter a la consideración de los poderes del Estado y de la ciudadanía toda, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica Constitucional 17.997, la cuenta pública de funcionamiento del Tribunal Constitucional correspondiente al ejercicio 2017. Me complace hacerlo por varias consideraciones. De partida, por el volumen de trabajo desarrollado durante el año, que muestra un fuerte incremento de los casos y asuntos en los cuales al Tribunal Constitucional le ha correspondido intervenir, por confiárselo así los órganos constitucionales interesados, las partes en un juicio o un tribunal. También me complace rendir esta cuenta porque esta es una buena oportunidad para recordar
que nuestra Carta Fundamental prescribe en su artículo 92 que el Tribunal Constitucional siempre fallará de acuerdo a derecho. Esto significa que, junto con decidir en función de los preceptos normativos que hemos jurado o prometido observar y cumplir, es de la esencia de nuestro cometido institucional dar a cada uno lo suyo, que es posiblemente la primera idea asociada a la justicia y la más básica de las nociones del derecho. Es este reconocimiento equilibrado de los derechos del individuo y también del colectivo, de los que pertenecen al yo y de los que corresponden a los demás, donde radica gran parte de la responsabilidad que tenemos quienes integramos este organismo autónomo del Estado. Somos parte de una sociedad democrática que, desde luego, promueve y acepta la validez de las normas adoptadas por mayoría, porque ve en este mecanismo el mejor canal de expresión de la voluntad soberana. Pero también somos parte de una sociedad responsable, que quiere que ese proceso no se lleve a cabo al precio de negar los derechos de los demás. Sea que entendamos por los demás, desde una perspectiva moral, al prójimo, en términos filosóficos, como el otro o los otros, o desde el prisma de la política, como minoría digna de protección. El Estado de Derecho y la democracia no son conceptos antagónicos, por el contrario, son términos complementarios. Por muy mayoritaria que sea una ley, jamás debiera ser usada en una sociedad democrática como arma de dominio u opresión de unos contra otros. El poder tiene que cuidarse del poder. Las democracias más evolucionadas del mundo lo saben, y a eso, a la necesidad de contrapesar el poder del poder circunstancial, responde el surgimiento de los tribunales constitucionales de corte antitotalitario. El Tribunal Constitucional chileno, el más antiguo y el primero de América, tal como sus congéneres europeos, se incorpora, pues, en la arquitectura institucional del país como una nueva forma de control dentro del sistema de balance de pesos y contrapesos, tendiente a salvaguardar los derechos de las personas, el principio de juridicidad y la integridad institucional, parámetros estos de un Estado de Derecho que hoy se hace imposible derogar, insertos como estamos en el concierto de las naciones jurídicamente organizadas. Precisamente porque se trata de una Corte de Derecho el Tribunal Constitucional tiene en la inexcusabilidad otro de sus rasgos sobresalientes. La Constitución obliga al Tribunal a ejercer indeclinablemente su autoridad en los asuntos de su competencia. Este es un órgano que no fue concebido, como algunos inicialmente temieron, para ofrecer a las personas o grupos de personas cierta apariencia de justicia constitucional, más de palabra que de hecho. Fue exactamente al revés. El constituyente lo hizo ex professo, para que el control que está llamado a ejercer operara en los hechos, en resguardo de que el principio de supremacía constitucional rigiera en Chile de manera efectiva y no puramente nominal. Señoras y señores, dentro de la labor desarrollada por el Tribunal Constitucional del año pasado, procede destacar el trabajo realizado en el plano jurisdiccional y al mismo tiempo dar cuenta de los temas administrativos del ejercicio. Asuntos jurisdiccionales. En el orden jurisdiccional corresponde partir esta cuenta con las decisiones concernientes al control preventivo que establecen los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la Constitución Política de la República. Como se sabe, el Tribunal Constitucional es responsable de ejercer el control preventivo de constitucionalidad de importantes proyectos de ley, con miras a evitar que puedan nacer a la vida jurídica normas que, no obstante haber sido adoptadas por mayorías legislativas, sean contrarias a la Carta Fundamental. Sé perfectamente que esta prerrogativa genera frustración en muchos sectores de opinión, pero soy de los que cree que se trata de un mecanismo de resguardo permanente que favorece a toda la comunidad política, incluso a quienes en el presente lo cuestionan o rechazan. Las mayorías legislativas no duran para siempre.
Las normas que interpretan a la mayoría de hoy no necesariamente las seguirán interpretando mañana. El contrapeso a la función legislativa que ejerce el Tribunal Constitucional sustrae al país de esas inestabilidades y, de esta forma, el control preventivo se yergue como una garantía que favorece a todos, al generar mayor densidad jurídica e instituciones más aplomadas y coherentes con la idea de una sociedad políticamente madura. Para ponderar con el debido equilibrio estos temas, ha de recordarse que las materias que el constituyente ha encargado de desarrollar a leyes orgánicas constitucionales no son solo aquellas indicadas en el texto original de la Carta de 1980. Con posterioridad a 1990, o sea, restablecida plenamente la democracia, se han añadido varias otras materias que también han de responder a estos estándares supramayoritarios. Incluso quien lea el texto actual de la Constitución observará que hay 80 materias remitidas a leyes orgánicas constitucionales. 23 de ellas vienen exigidas desde 1980. El resto, 57, fueron introducidas con posterioridad a 1989. Control preventivo obligatorio. El año 2017 ingresaron a revisión 24 proyectos de ley por este concepto. Esto supuso el examen preventivo de constitucionalidad de casi 150 artículos, de los cuales solo 9 fueron declarados inconstitucionales. De las sentencias dictadas del año 2017 en este rubro, cabe resaltar 2. En la sentencia Rol 3958, relativo al Código de Aguas, el Tribunal Constitucional sentó la doctrina de que no se puede derogar sin más una norma que obliga a la autoridad a requerir al juez la autorización para emplear la fuerza pública. Esta autorización judicial previa es una garantía que dice relación con las potestades conservadoras que le asisten a los tribunales, de la que no se puede prescindir sino en casos muy calificados, lo que en este caso el legislador no logró acreditar. En la sentencia Rol 3118, referente al presupuesto del sector público para el año 2018, al revisar las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y la restricción para entregar los resultados del CIMSE solo en cifras agregadas de alcance nacional, regional, provincial o comunal, referidas a la totalidad de los establecimientos y no por colegios, el Tribunal Constitucional reiteró que no se pueden modificar leyes permanentes por una ley transitoria, como es precisamente la de presupuestos, ni tampoco introducir materias ajenas a sus ideas matrices. Confiamos en que esta decisión contribuya a desterrar la cuestionable práctica de regular situaciones de carácter permanente a través de instrumentos jurídicos transitorios. Se trata de un mínimo estándar de higiene legislativa. Control preventivo requerido. Como se sabe, al Tribunal Constitucional le corresponde resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso, a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Hay que reconocer que este mecanismo, en la práctica, es especialmente empleado por las minorías parlamentarias de oposición para impugnar proyectos de ley en tramitación cuando advierten eventuales riesgos para los derechos constitucionales de las personas. Fue en ejercicio de esta responsabilidad que el Tribunal Constitucional emitió uno de los veredictos más trascendentes de su historia. Se trata de la sentencia Rol 3729 acumulada al proceso Rol 3751, relativas al proyecto de ley que despenalizó el aborto por 3 causales y que estableció las condiciones en que debe operar la objeción de conciencia. En la historia de las distintas Cortes Constitucionales y de tribunales análogos, estas materias siempre han dado lugar a sentencias cruciales e incluso dramáticas. Creo de rigor destacar que ambos requerimientos brindaron al tribunal la oportunidad de dar testimonio muy concluyente de la transparencia de sus actuaciones. El tema se discutió durante 2 agotadoras jornadas de audiencias públicas, formato con el que venimos operando desde hace ya una década, aunque esta vez, por cierto, alcanzó resonancias públicas mucho mayores. Numerosos sectores ciudadanos expusieron
sus ideas ante el Pleno y el Tribunal escuchó a más de 170 expositores de muy distintas sensibilidades. Luego, en la vista de la causa, los requirentes y los órganos constitucionales que comparecieron al proceso tuvieron más de 4 horas para argumentar. Quiero destacar que ambas instancias fueron transmitidas por Internet, como habitualmente ocurre con los alegatos, en tributo a la transparencia y con el propósito de poner a disposición las materias de las que conoce el tribunal a todo quien desee consultarlas. En casos de alta connotación pública como este, la transmisión además se hace en HD. De hecho, varios medios de comunicación la utilizaron en sus distintas plataformas, tanto en vivo como en la forma de material de respaldo para sus notas y reportajes. A esto se sumaron las facilidades otorgadas a una alta cobertura mediática nacional e internacional, para la cual se habilitaron además pantallas especiales en el hall de nuestro Palacio Institucional. Requerimientos de inaplicabilidad. El artículo 93, número 6 de la Carta Fundamental, otorga al Tribunal Constitucional competencia para resolver, a requerimiento de cualquiera de las partes o del juez que conoce del asunto, la inaplicabilidad de un precepto legal reñido con las normas fundamentales. Cabe hacer presente que estos requerimientos han experimentado un crecimiento exponencial en el último tiempo. Mientras en el periodo 2010-2016 ingresaron anualmente en promedio 245 causas de inaplicabilidad, el año pasado la cifra casi llegó a los 900 requerimientos. En un número significativo de casos se objetaron leyes en cuya elaboración pareciera no haberse tenido en cuenta suficientemente a la Carta Fundamental. Fue el caso de la Ley de Armas, una materia de altísima sensibilidad. El Tribunal Constitucional ha mantenido su doctrina de que no corresponde al legislador entravar o negar a priori el acceso de los primerizos a las medidas alternativas de las penas privativas o restrictivas de libertad, porque al disponerlo así incurre en una desproporción y se sustituye en una atribución que corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Sobre esta base, el Tribunal acogió estos y otros requerimientos presentados por instituciones del propio Estado, por lo demás como son la Defensoría Penal Pública, varias cortes de apelaciones y muchos tribunales del ámbito penal. Incluso, respecto de una ley análoga, igual predicamento había adoptado con anterioridad la excelentísima Corte Suprema con fecha 4 de marzo de 2015. Se trata de una doctrina que tampoco el Ministerio Público ha cuestionado en su desempeño institucional. Es la idea bastante simple, la que transmite el Tribunal Constitucional. Se trata simplemente, meramente, de judicializar el derecho. Hay otros aspectos, otros casos de inaplicabilidad en que se cuestionan leyes que confieren una excesiva e ilimitada discrecionalidad a la autoridad y cuyo eventual abuso no es factible subsanar a través de un reclamo de mera ilegalidad ante los tribunales, precisamente porque hasta ese exceso puede encontrar cobijo en la legalidad administrativa. Las autoridades que ejercen soberanamente estos poderes han de asumir que las leyes que las respaldan, a veces con marcada parcialidad, no pueden llegar al extremo de abrogar principios irrenunciables a la juridicidad constitucional, como son los conceptos de proporcionalidad y de tutela judicial efectiva. Me permito reivindicar en este plano, por lo mismo, la importancia de la sentencia Roll 3014, que zanjó una de las facetas del llamado caso Cascadas. La verdad es que este fallo mantuvo el criterio manifestado el año antepasado por el propio tribunal en sentencia Roll 2922. Valga insistir a este respecto en los fundamentos. En estos casos, el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre la conducta que la superintendencia del ramo imputó a los requirentes, ni acerca de la existencia material o la calificación jurídica de los hechos imputados a ellos. Lo que sí hizo, debe hacer el Tribunal Constitucional, fue cuestionar la ley que permite al ente fiscalizador fijar discrecionalmente a su entero arbitrio la cuantía de la multa aplicada. Una lectura desapasionada de estos fallos revela que, más allá de herir celos funcionarios o corporativos muy respetables,
No corresponde que en un Estado de Derecho existan prerrogativas administrativas tan amplias, sin que la necesaria moderación legal, que aleje toda sombra de duda de haberse utilizado en su concreta aplicación de manera injusta o irracional, por mucho que estas sanciones quieran ser a veces atendibles señales de convicción moral o ensayos edificantes de pedagogía social. Contiendas de competencia. También durante el año 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93, número 12 de la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional dirimió una contienda de competencia que sentó precedente. La sentencia Rol 3283 se refirió al alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, ratificándolas. El tribunal reiteró que todos los actos de la autoridad administrativa son susceptibles de reclamo ante los tribunales, como no. Pero dispuso que una acción declarativa de mera certeza, como fue la que se entabló contra un dictamen del ente contralor, no permite al juez de la causa sustituirse en las competencias constitucionales que le asisten privativamente al presidente de la República, al Congreso Nacional y al propio Tribunal Constitucional, para disponer que empleados civiles de un organismo de la administración pública puedan quedar afectos al régimen previsional reservado exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Autos acordados. Establece el artículo 93, número 2 de la Carta, que corresponde al Tribunal Constitucional resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictadas por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. En cumplimiento de esta responsabilidad, hay dos sentencias del año que tienen indudable trascendencia. La sentencia Rol 2961 se hizo cargo del intento de fijar las edades a las cuales debieran retirarse los jueces de policía local. Fue un pronunciamiento coherente. Así como el Tribunal Constitucional ha tenido por doctrina reprobar las normas en que el legislador sustituye a la judicatura, de igual manera reprueba que a través de un acto reglamentario del Poder Judicial se pretenda reemplazar una decisión que solo puede tomarse en sede parlamentaria. En sentencia Rol 3444 se reclamó en este caso contra el plazo fatal de 30 días corrido para la interposición del recurso de protección establecido en el auto acordado dictado al efecto por la Corte Suprema. Si bien dicho reclamo fue rechazado por el Tribunal Constitucional, dado que la aplicación del citado auto acordado no podía lesionar los derechos invocados en esa oportunidad por el reclamante, dicha sentencia unánime advirtió que ese rechazo no tiene la virtud de pronunciarse todavía, queda como tema abierto, acerca de la naturaleza fatal del plazo consignado al número 1 de ese auto acordado, como tampoco se pronunció y dejó abierto el tema acerca de la duración de 30 días allí indicado, por resultar esos aspectos ajenos a la cuestión que en dicha ocasión se zanjó. Asuntos administrativos. Durante el ejercicio 2017, el Tribunal Constitucional continuó desarrollando sus funciones con entera normalidad. Desde luego, no fue ajeno a este resultado la dedicación con que cumplen sus responsabilidades las señoras y los señores ministros de este tribunal y, desde luego, tampoco el profesionalismo y compromiso con el que se desempeñan los funcionarios y empleados de las áreas de apoyo de este organismo autónomo del Estado. En estos factores, la institución tiene un activo de respeto, de eficiencia y de modernización que se ha ido acrecentando con el paso de los años y que constituye un acervo del cual todos quienes trabajamos aquí nos sentimos no solamente responsables, sino también orgullosos. Al margen de este reconocimiento, sin embargo, hemos de dar cuenta en esta oportunidad de algunas situaciones referidas al funcionamiento de la institución. Nombramientos de suplentes de ministros. Un problema se refiere al nombramiento de los ministros suplentes. Con fecha 3 de noviembre de 2015, el Tribunal Constitucional cumplió la obligación legal de elaborar una nómina de 7 distinguidas personalidades con amplia experiencia académica y profesional en los dominios del derecho público, para que los poderes del Estado, luego de este concurso abierto, eligieran 2 para desempeñar estos cargos.
En marzo del 2016 y después en marzo del 2017, la Presidencia de la República envió el oficio correspondiente al Senado. Desde esa fecha, sin embargo, la Comisión de Constitución del Senado no ha encontrado el momento para pronunciarse sobre la materia. Y lo cierto es que este vacío genera inconvenientes prácticos y operativos de consideración, recargos innecesarios en el trabajo, dificultades para la constitución de las salas e integración del Pleno, dilaciones operacionales varias que sería bueno evitar. La marcha regular de esta magistratura se ve gravemente perturbada por esta omisión. Solicitamos a las autoridades responsables tengan a bien cursar a la brevedad los nombramientos pendientes. Quiero subrayar a nuestra distinguida audiencia que este es el mecanismo, quizás uno de los mecanismos más adecuados para designar no solamente suplentes, sino en el futuro quizás, si lo consideran los poderes del Estado, para nombrar ministros del Tribunal Constitucional. Un concurso público, intervención del Presidente de la República, decisión del Senado. Lamentablemente, hasta este mecanismo ha sufrido estas dilaciones. Agresión al ministro Hernández. El viernes 18 de agosto del 2017, el ministro don Domingo Hernández, en el contexto de una manifestación callejera que las fuerzas de orden público intentaron contener, pero que no pudieron controlar, fue víctima de ataques, empujones e infamias. Los hechos merecieron unánime condena, tanto dentro del tribunal como de todos los poderes del Estado y en distintos medios de comunicación. El 5 de diciembre de 2017, esta presidencia ofició al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública para que tuviera a bien informarnos de la querella que el Supremo Gobierno se había comprometido a interponer para sancionar este ilícito. Dicha Secretaría de Estado nos comunicó en el mes de febrero de 2018 el estado de la anotada querella, la cual se encontraría, según se nos informó, a la espera de que el Ministerio Público ordene las diligencias de investigación solicitadas. Formulamos votos, entonces, porque estas diligencias avancen, dado que se comprenderá una situación como esta de ataque a un ministro después de una audiencia pública no puede ser tolerada por el país. Declaración pública. En ejercicio de la facultad que a esta presidencia le concede el artículo 8, letra A de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, el 29 de noviembre de septiembre de 2017, cuando ya la campaña electoral para renovar las autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo era inminente, emitimos una declaración precisando que el financiamiento de las candidaturas por el Banco del Estado a los parlamentarios no requería mayores pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por escapar a la órbita de sus competencias al recogerse esta materia en una normativa especial. Seguimos pensando que fue un alcance clarificador y oportuno, siempre que sea necesario hacerlo, para los fines de aclarar el rol exacto del Tribunal Constitucional en asuntos de interés nacional, como lo fue por lo demás en esa ocasión, seguiremos usando este medio de difusión institucional. Tal es precisamente el sentido que tiene esta prerrogativa amparada por nuestra Ley Orgánica Constitucional. Naturalmente, consideraciones elementales de prudencia aconsejan que las declaraciones se limiten a precisar conceptos y a disipar dudas. Las aclaraciones no pueden constituirse en modo alguno en una vía para anticipar juicios, un expediente para polemizar con los poderes públicos y mucho menos aún un canal de interferencia sobre materias controvertibles o personas justiciables que el propio Tribunal Constitucional el día de mañana pudiera conocer y juzgar. Señoras y señores, al concluir esta cuenta, permítanme agradecer la confianza y la buena disposición de mis colegas ministras y ministros del Tribunal. Quiero hacer extensiva, como no, mi gratitud a todo el personal de la institución por su apoyo y colaboración. Ambos factores me comprometen de manera muy sentida y créanme que son un poderoso incentivo a ustedes para las responsabilidades que cumplo. El Tribunal Constitucional, y lo digo desde mi convicción más profunda, no es factor de inmovilismo de nuestra democracia. Al contrario,
es un agente de perfeccionamiento de nuestro sistema político e institucional. Y es también una garantía para que nuestros desarrollos y conquistas en esa área se asienten sobre bases sólidas, perdurables, pluralistas y siempre ajustadas a derecho. Muchas gracias.